por acordarme. Entonces, en ese orden de ideas, la sensibilidad es una de esas características que más buscamos en esos programas de vigilancia epidemiológica para que tenga como esa capacidad de detectar o el incremento o la aparición de sospechosos, que también hablábamos que era importante que fuera simple y representativo y que decíamos en relación como con esa simplicidad y esa representatividad que fuera fácil de hacer, que es decir, que para monitorear si esas enfermedades se me están incrementando o si esas enfermedades me están disminuyendo, no tengamos que hacer unas pruebas de laboratorio que las tengamos que importar desde Rusia o desde la Conchinchina, sino que ojalá se puedan hacer ese monitoreo con las cosas que tenemos a la mano. Un monitoreo con unos exámenes clínicos, un monitoreo con unas pruebas sencillas, prácticas, económicas, que no tenga que tener, digamos, un personal muy capacitado para su ejecución, porque lo que nos interesa es poder captar la mayor cantidad de animales sospechosos o enfermos, que sea representativo, es decir, que podamos llegar, y por eso era una diferencia, acá me estoy devolviendo a esa diapositiva, que es una diferencia en relación con los estudios epidemiológicos, que podamos llegar a la mayor cantidad de población, porque nos interesa poder abarcar el conocimiento o a nivel local, municipal o departamental o nacional, pero para poder tener como ese conocimiento continuo de la evolución de las enfermedades, pues necesitamos poder involucrar a la mayor cantidad de animales, a diferencia de los estudios epidemiológicos, que se reduce porque ponemos una serie de criterios de inclusión, una serie de criterios de exclusión. Entonces, a eso es a lo que hace relación a esa representatividad, que esos programas de monitoreo de las enfermedades, pues puedan abarcar mucha de la población susceptible, la mayor cantidad de población susceptible. Decíamos también que el ICA, que el Instituto Colombiano Agropecuario, que es en nuestro territorio, la entidad oficial que hace la vigilancia epidemiológica de las enfermedades de nuestros animales, por ejemplo, en estas dos características, oportunidad de la información y difusión de la información, ha mejorado, pero también decíamos o empezábamos a comentar que pese a que se ha mejorado mucho, todavía queda mucho por hacer. ¿Por qué? Y entonces acá era donde yo les comentaba que si recordaban cuando veíamos las enfermedades que ingresábamos como a la página del ICA, que yo les decía, miren, acá pueden encontrar los boletines epidemiológicos. Y yo les comentaba, hace 2, 3 años, 5 años, uno ingresaba esos boletines epidemiológicos y la información que se encontraba no era la información del año en la que estaba, sino que encontraba información de hace 2, 3 años hacia atrás, pero no encontraba realmente información como actualizada. Entonces, esa oportunidad de la información hace referencia a que la información casi que sea en tiempo real, que se ha mejorado y que si ingresamos a la página del ICA podemos ver que actualizan constantemente la información y tratan de montar la información, por lo menos ya está en la primera semana de mayo. Entonces uno quisiera que estuviera hasta hoy, ¿qué día es? 13 de mayo. Pues la información del 13 de mayo y del 12 de mayo no la vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar información ya de la penúltima semana de abril, de la última semana de abril. Entonces la idea es seguir mejorando, que podamos encontrar la información como del día a día, pero pues se están haciendo como los esfuerzos, pero todavía es como una pequeña falencia. Y en lo de la difusión, que también es otra, digamos, falencia en la cual se está trabajando. ¿Por qué en la difusión de la información? Porque nosotros con el sistema de vigilancia o los sistemas de vigilancia, recuerden que nosotros queremos es generar esas alertas. Generar esas alertas es prender las alarmas, que todo el mundo se entere si esas enfermedades se nos están incrementando para poder modificar o implementar otras medidas de control. ¿Y qué pasa? Mucha desinformación
solamente se accede o alguna de esa información solamente se encuentra disponible o en las oficinas físicas del ICA o en la página del ICA. ¿Y qué pasa? No todo el mundo sabe cómo ingresar a la página del ICA, no todo el mundo sabe cómo buscar los boletines epidemiológicos, no todo el mundo sabe cómo realizar y cómo encontrar esta información. Entonces, esa difusión de la información que debería de ser o direccionarse a todo aquel que esté involucrado con esas cadenas productivas o con esa salud de nuestros animales, a los productores, a las tiendas agropecuarias, a los municipios, a los médicos veterinarios, a los zootecnistas, a las federaciones o a los gremios, llámese FENAVI por Colombia, FEDEGAN, FEDEQUINAS, ¿cierto? Muchas veces no llega a todos esos eslabones. ¿A cuáles principalmente a veces no llega? Al de los productores. A veces llega a los gremios, pero se empieza como a disminuir esa difusión de la información y muchas veces a los productores, a los que están día a día con los animales, no les llega del todo esa información de los animales. Deme un segundito, yo miro. Ahorita te digo, Manuela, ahorita te digo lo del taller. Muchas veces a los productores no les llega toda esa información. Entonces, eso de la difusión de la información también se está tratando de mejorar. ¿Cómo se está tratando de mejorar? Se está tratando de incorporar, solamente que eso también conlleva mucha inversión de recursos económicos, información a través de la radio, difusión de información a través de la televisión pública, ¿cierto? Que los pequeños productores tienen mucho acceso a los canales regionales y que, digamos, a uno pues en la ciudad a veces no les gusta mucho verlo, pero se están, digamos, abarcando también otra serie de estrategias y que no solamente la información sea la que se publique en la página del ICA para poder que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Las otras dos características que veíamos, que son la aceptabilidad y la adaptabilidad, hacen relación a que esos sistemas de vigilancia, y me voy a devolver aquí, por ejemplo, valga la redundancia, en el ejemplo de vigilancia de la aftosa y vigilancia de la rabia, que sean sistemas o que sean monitoreos, que sean chequeos de esas enfermedades que se puedan moldear de acuerdo a la situación. ¿Cómo así que se puedan moldear de acuerdo a la situación? Es decir, que, por ejemplo, para la aftosa, hay unos esquemas más rigurosos en algunos municipios. Por ejemplo, ¿cuáles? Los fronterizos. ¿Por qué? Porque ahí está toda la probabilidad de que se nos ingrese la enfermedad de municipios que no están certificados, de municipios de otros países que no están certificados, ¿cierto? Entonces, que de esa facilidad de que en lugares donde haya que poner mucha más atención, se pueda colocar en lugares donde podamos no eliminar, pero sí, digamos, frenar un poco o, digamos, estar vigilantes, pero no con los 20 ojos, sino reducir a 18 ojos, lo podamos realizar. Entonces, que se nos pueda como generar y moldear de acuerdo a la zona geográfica, de acuerdo a los recursos económicos. ¿Por qué digo eso de los recursos económicos? Que podamos tener también variabilidad, por ejemplo, en las pruebas diagnósticas. Si bien hay algunas que son las gold estándar, muchas veces son costosas. Entonces, vuelve y juega esa simplicidad de las pruebas tamices, que sean muy económicas y que nos permitan llegar a mucha cantidad, porque con pruebas muy costosas, la población que podemos analizar es mucho menor porque no tenemos recursos económicos. Entonces, a eso hace relación esa adaptabilidad, que la podamos modificar de acuerdo a nuestras circunstancias y que no en todo el territorio nacional, aunque hay unos protocolos que los encontramos en la página del ICA, pues se pueden endurecer o flexibilizar de acuerdo a la situación de cada localidad, de cada municipio. Y lo de la aceptabilidad es un problema grande. Es un problema grande, no en todas las enfermedades, pero sí en algunas de ellas. Por ejemplo,
En Aftosa, que es nuestro programa bandera, nuestro programa estrella, en Aftosa se viene trabajando desde hace más de 25 años. Hace más de 25 años se viene trabajando para eliminar la fiebre aftosa de Colombia. ¿Y qué pasa? Que en sus inicios no tuvo muy buena aceptabilidad y la aceptabilidad se ha ido ganando poco a poco. ¿Y por qué no ha tenido o por qué no tuvo muy buena aceptabilidad? Porque uno de los cosas o uno de los aspectos que nos menciona es que animal positivo lo debemos de sacrificar. Y no solamente el animal positivo, sino los animales que hayan tenido contacto con ese animal positivo. ¿Eso a los productores les gustaba o les gusta? Evidentemente no, porque eso implica una serie de repercusiones. Entonces, en ese sentido, miren que al comienzo, y todavía digamos a los productores, pues es difícil a veces tocar este tema, pero han venido ganando mucha conciencia de la importancia de evitar eso y que si toca sacrificar al animal, pues realmente es por el bien común, pero esa aceptabilidad se ha venido construyendo en 25 años de trabajo, no es algo que realmente se dio como de la noche a la mañana y pusimos el programa y todo el mundo quedó contento con el programa y los productores aceptaron el programa y si tocaba sacrificar a los animales ellos estaban felices de hacerlo. No, entonces esa aceptabilidad es compleja, no se hace de la noche a la mañana. A medida que los programas de vigilancia o de monitoreo de las enfermedades tienen menos aceptabilidad, es más complejo ejecutarlos, es más complejo hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque nos prohíben las entradas a los predios, porque no van y notifican que tienen animales que están presentando signología o sintomatología. Entonces, a medida que esa aceptabilidad no crece, pues los sistemas de vigilancia van a tener siempre falencias. Entonces la idea es que esos programas de monitoreo de las enfermedades, ojalá la comunidad esté de acuerdo con ellos. No siempre es posible, no siempre es posible, pero se debe trabajar, digamos, para poder ir ganando, entre comillas, adeptos, por llamarlos de alguna forma, porque a veces dentro de esas estrategias de control que podamos aplicar, pues no siempre van a ser las que más les guste a los productores o les guste a algún gremio en particular, pero entonces hay que trabajar y concientizar mucho como a la población y es uno de los aspectos más complejos de lograr. Hablábamos un poco también como de para qué. Y decíamos, y hablábamos en la clase pasada en un comienzo que tiene como dos objetivos fundamentales y que esos objetivos depende de si es una enfermedad endémica o si es una enfermedad exótica. Entonces, la clase pasada nosotros decíamos, vea, el propósito, si está trabajando o está monitoreando una enfermedad propia de la zona, una enfermedad endémica, es poder reconocer ese incremento de los casos, poder reconocer si hay un brote, si hay un aumento inesperado de esos casos. Y el objetivo, si es de una enfermedad exótica, es poder detectar todos los sospechosos para poder detectar, aunque sea, pues, o poder detectar oportunamente el primer caso. Entonces es poder identificar todos los sospechosos para ver si detectamos el primer caso y podemos arrinconarlo, alejarlo y controlarlo in situ. Pero adicionalmente, miren que hay una serie como de entonces propósitos inmersos o metiditos ahí dentro de esos dos grandes propósitos. ¿Cuáles otros podríamos llamarlos como objetivos específicos buscan estos programas de monitoreo? Poder detectar los cambios de las enfermedades, poder detectar si esas enfermedades que estaban o que son endémicas propias de una zona se me están diseminando a otros municipios, se me están pasando a otros departamentos. Si esas enfermedades que antes se me presentaban solamente en invierno, ya se me están presentando, pues en invierno no, en épocas de lluvia, ya también se me están presentando, por ejemplo, en épocas de sequía. Entonces, poder detectar como esos cambios en las dinámicas de las enfermedades, vuelve y juega. Todo esto está fundamentado en poder
miren acá, en el cuadrito azulito que está en todo el centro, controlar esas enfermedades. Entonces, si podemos detectar esos cambios, podemos implementar, endurecer las medidas de control, cambiar, modificar, traer otras medidas, adaptar las medidas de control que tengamos, las estrategias de control que tengamos. ¿Para qué más sirve? Digamos que acá dice observar los cambios en los patrones de ocurrencia. Recordar que esos patrones, cuando hablamos de patrón, es identificar como el tiempo, la población y el lugar en el cual ocurre una patología. Entonces, vuelve y juega, si el patrón o la ocurrencia es en invierno, en épocas de lluvia, y ya se me está empezando a presentar en época de sequía, uno dice, uy, aquí hubo un cambio en ese comportamiento de la enfermedad, hubo un cambio en ese patrón temporal de presentación. Si es una enfermedad que me afectaba, por ejemplo, solamente a las vacas y que ya también me está afectando, digamos, a las ovejas, a los caprinos, uno dice, uy, ojo que aquí hay un cambio en este patrón de esta enfermedad en cuanto a la especie que está afectando, ¿cierto? Entonces, poder identificar todos esos cambios en la distribución de presentación. Fundamental también, evaluar si esas medidas de prevención y control, si esas medidas de prevención primaria, prevención secundaria básicamente, están funcionando o no están funcionando. ¿Por qué? Porque si vemos que hay cambios en esos patrones, si vemos que hay un incremento en la presentación de esa enfermedad, lo primero que nos viene a la mente es, ojo, ¿cuáles son esas medidas de control primario y secundario que nosotros estamos ejecutando? Y ojo, que algo nos está fallando. ¿Por qué algo nos está fallando? Porque si estuvieran actuando de manera apropiada, no se estaría presentando este incremento de casos. Si esas medidas de control estuvieran siendo efectivas, no se estaría presentando o no se habría, digamos, introducido una nueva enfermedad. Entonces nos permite poder evaluar esas medidas de control para poder modificarlas, para poder analizarlas, para poder confrontarlo con la realidad y poder tomar otras medidas adicionales o poder modificar esas medidas que se tengan. Entonces, miren que son como una serie, yo le diría como de objetivos específicos, porque están inmersos en ese objetivo de identificar el aumento de casos o identificar la presencia de un caso nuevo. Entonces, esos digamos que yo los pondría como una serie de objetivos específicos. Y también hablábamos, o ya, la verdad yo no me acuerdo si alcanzamos a hablar de esto de vigilancia activa y pasiva, pero acá lo que tenemos que tener muy en cuenta es que hay dos grandes, ¿cómo se dirán? Grupos o dos grandes estrategias para hacer monitoreo de las enfermedades. ¿Qué pasa y qué hay que tener cuidado? Son dos estrategias que ya les voy a comentar en qué consiste cada una de ellas, pero esas dos estrategias no pueden vivir solas. Yo no solamente puedo hacer un monitoreo de una enfermedad de forma activa y yo no solamente puedo hacer un monitoreo de una enfermedad de forma pasiva. Siempre, siempre esas dos estrategias van solitas, ya les voy a comentar en qué consiste y van, me voy a ir a esta diapositiva, van junticas y van a conformar como este circulito. ¿Cuál circulito? Miren que yo ahí les pues pongo una imagen que tiene una flechita para allá y otra que tiene otra flechita como para otro lado. Y eso se va volviendo en un circulito. Entonces, cuando nosotros hablamos de vigilancia epidemiológica y de las dos grandes estrategias, estamos hablando de vigilancia activa. Esa es la primera estrategia. ¿Qué hace o a qué hace relación esto de la vigilancia activa? La vigilancia activa hace relación a cuando se van o se va, digamos, a los predios o se va a los lugares donde donde esté la población susceptible y se toma la información, se recolecta la información directamente de esos lugares. Es decir, el funcionario del ICA va a las fincas
toma análisis, mira los animales, chequea los animales, anota los registros, él va al lugar a buscar esa información, ¿cierto? Entonces ahí decimos, es una vigilancia, es un monitoreo activo. Las personas vamos a buscar la información. Vamos a buscar si esa enfermedad si se nos está presentando o no se nos está presentando, se está presentando en más predios o se está presentando en menos predios. Entonces, nosotros vamos a los lugares de afectación o de posible afectación, o vamos a los lugares donde hay población susceptible a buscar la información para ver cómo está la enfermedad. Eso es vigilancia activa. La vigilancia pasiva es cuando la información nosotros no salimos a buscarla, sino que nos llega. ¿Y cómo nos llega? Pues nos llega porque los propietarios notaron algo raro y fueron a las oficinas de la UMATA o fueron a las oficinas del ICA y reportaron que algo estaba pasando allá, pues como con sus animales. Miren que ahí nosotros no nos movilizaríamos, ahí la información nos llega. ¿Qué pasa? Vámonos al caso ICA. En el caso ICA, que es el que hace, digamos, la vigilancia de las enfermedades oficiales, tienen funcionarios que hacen vigilancia activa, funcionarios de campo, funcionarios que van a los predios, vigilan, toman registros, analizan los animales y hacen vigilancia activa. Pero también el ICA tiene funcionarios que hacen vigilancia pasiva. ¿Cuáles son los funcionarios que hacen vigilancia pasiva? Generalmente son los funcionarios que están en las oficinas regionales, ¿cierto? O los funcionarios que están en la oficina central del ICA que está ubicada en la ciudad de Bogotá. Y esos funcionarios, ¿cuál es valga la redundancia, la función o el trabajo que ellos deben de realizar? Recopilar toda esa información que sus funcionarios fueron a recolectar en el campo. Estos funcionarios en sus oficinas con sus computadores sentaditos bien juiciosos empiezan a sacar las estadísticas descriptivas, esa epidemiología descriptiva. El funcionario de búsqueda activa va y recolecta la información. ¿Y qué hace? Se la pasa a alguien que sentado en su escritorio va a resumir esa información. Y ese funcionario que está sentado en su escritorio, aparte de resumir esa información, pues es el que va a dar una retroalimentación también para que ese funcionario que va a las fincas replique esa información allá en las fincas, replique esa información allá en el municipio. Entonces, miren, me voy a volver a pasar aquí a la diapositiva de las flechitas. Miren que es imposible solamente generar vigilancia activa. ¿Por qué? Porque si solamente nos quedamos con vigilancia activa, ¿quién va a generar la información? ¿Quién la va a resumir? ¿Quién la va a analizar? ¿Y quién la va a difundir? El funcionario de vigilancia activa va y, digamos, entre comillas, hace como el trabajo sucio. ¿Y por qué digo que entre comillas? Porque no es un trabajo sucio, sino que hace como el trabajo de campo, el trabajo más emocionante. Y el funcionario o las personas que hacen, y digamos, o hacemos, porque yo dentro de cuando he tenido relación con el departamento y demás, he hecho más vigilancia pasiva. Las personas que hacemos vigilancia pasiva somos las personas que nos quedamos, entre comillas, cómodamente en nuestros escritorios analizando esa información. ¿Solamente podríamos sobrevivir con vigilancia pasiva? No. ¿Por qué? Porque ¿quién nos va a traer los datos? ¿Quién nos va a dar la información para poder analizar, para poder resumir, para poder proyectar, para poder mirar dónde están fallando las estrategias de control? Entonces ahí es donde les digo, las dos estrategias son igualmente valiosas y no se puede vivir sin una o sin otra. Estas flechitas, miren acá, que cuando uno como continúa con las flechitas, eso es lo que va generando el círculo. Y entonces ahí aparece reporte. ¿Quién hace como esos reportes iniciales? Los funcionarios que hacen esa vigilancia activa, ¿cierto? Ellos buscaron la información, se dieron cuenta de que algo estaba pasando y ¡pum! Mandan esa información. ¿Mandan esa información a quién? Dice que Departamento de Salud, pero pues en nuestro caso pues mandan esa información a sus superiores del ICA y demás.
esa persona o ese departamento de salud, pues por llamarlo de alguna manera, ¿qué hace? Ahí dice un feedback o una retroalimentación, hace un análisis de esa información, una interpretación de esos datos que le dieron, ¿cierto? Va a generar unos resúmenes, va a generar esa información y esa información generada es lo que le va a ir a contar. Miren ahí lo que dice, otra vez como al sector de salud, de la salud pública, a los proveedores, a los clínicos, a los que trabajan en laboratorio, a los hospitales, ahí no está copiado, pues porque esto es tomado de algo de salud humana, pero pues para nosotros aplica relativamente similar, a los productores, a los almacenes agropecuarios, a las empresas o a estas agremiaciones. Entonces, esa retroalimentación la debe hacer a todos, digamos, los eslabones que están involucrados con esas patologías. Entonces, ahí, ¿tenemos fallas? Sí, tenemos fallas en esa retroalimentación. Eso, pues, no se va a negar. Pero esa es como el círculo o el complemento que siempre estamos buscando, que haya una vigilancia activa, una recolección de información en sitio, un análisis de esa información y una retroalimentación. Entonces, a esos dos componentes es como les decía, los conocemos como la vigilancia epidemiológica activa y pasiva. ¿Preguntas hasta este momento, chicos? Profe, ¿me recuerdas por favor lo de representatividad? Lo de representatividad, sí, claro que sí, Cindy. Lo de representatividad hace relación a que logre como involucrar a la mayor cantidad para poder hacer monitoreo de esas enfermedades, que logre tener en cuenta a la mayor cantidad de población susceptible de la enfermedad que estemos checando, que estemos monitoreando. A eso es a lo que hace relación esa representatividad. Gracias. Con mucho gusto. Profe, Hola. por ejemplo, si uno en la seguridad, en la vigilancia pues pasiva identifica algún problema, se puede también uno mismo como funcionario hacer vigilancia activa, o sea, dirigirse ahí como para Sí, corroborar para algo. cobrar. Claro que sí. Cuando yo les digo, digamos que en términos generales, los funcionarios de campo y los funcionarios de oficina, pues es eso, como en términos generales. Obviamente, si uno haciendo el análisis de esa información detecta algo, los funcionarios, digamos, que hacen la vigilancia pasiva, también se pueden desplazar al campo con los otros funcionarios y hacer una corroboración y mejorar ese sistema de vigilancia activa. Entonces, sí es posible, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, miren acá, que esto está muy ligado con lo que veíamos el viernes y no es como nada nuevo. El viernes decíamos, vean, hay como dos grupos de enfermedades grandes a los cuales les hacemos vigilancia epidemiológica. Unas enfermedades endémicas y unas enfermedades exóticas, ¿cierto? Con un propósito de reconocer los brotes o reconocer como los primeros casos. ¿Qué nos dice aquí? Vea, hay que hacer vigilancia epidemiológica a las enfermedades prioritarias. Y entonces ahí viene la pregunta del millón, ¿cuáles son las enfermedades prioritarias? Ya me voy a devolver a esa diapositiva y bueno, acá me paso a los cuadritos y me devuelvo. Estas enfermedades prioritarias son las enfermedades que la OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal, nos indica que son las más relevantes que se están presentando a nivel mundial. ¿Qué pasa? La Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, a veces cada año, a veces cada 2 años, hace una serie de actualizaciones de cuáles son como esas enfermedades que en el mundo se consideran por su cantidad de presentación,
por la capacidad de diseminación, por las muertes que producen, por las pérdidas económicas que producen, por la incapacidad que produce en los animales, por la capacidad zoonótica de esas enfermedades. Entonces, basado, digamos, como en esos criterios, la OIE cada año, cada 2 años, depende, ¿cierto?, hace una serie de actualizaciones. ¿Y dónde pone o dónde nos muestra a nosotros cuáles son esas enfermedades, digamos, relevantes? Ella no la presenta en 2 hermosos libros que son de descarga gratuita y que uno los puede descargar en la página de la OIE, que se llama los códigos, o se llama Código Sanitario de los Animales Terrestres, y también está el Código Sanitario de los Animales Acuáticos. En estos 2 libros, ahí aparecen todas las enfermedades que a nivel mundial se consideran prioritarias. Y entonces cuando uno ve esos libros, o por lo menos la primera vez que yo los miré, cuando estaba estudiando veterinaria, a mí casi me da un infarto. ¿Y por qué casi me da un infarto? Porque yo dije, ¿cómo así que yo me tengo que aprender todo esto? Porque si uno mira cada libro es como de 600 páginas y uno dice, Dios mío, ¿qué pasó acá? Y ya luego pues empecé a mirar el libro con más detenimiento. Y me di cuenta que uno no se tiene que aprender pues obviamente todo eso. ¿Qué información trae esos libros? Nos trae como unos aspectos fundamentales de la importancia de por qué vigilar las enfermedades, y nos trae también como una serie de lineamientos o de consejos que ellos nos dan, de consejos en cuanto a algunas medidas de control generales, de consejos en cuanto a cómo mantener el bienestar de nuestros animales, de consejos en cuanto a cómo realizar un sacrificio de manera humanitaria. Entonces nos dan una serie de consejos y luego, como esos consejos, empiezan a analizar como enfermedad o por enfermedad. ¿Y qué información nos dan? Nos dan no una información muy detallada, sino como una información muy general de cada una de las enfermedades prioritarias. ¿Y qué es la información general? Pues nos dan como a nivel, vuelvo y repito, general, cuál es el agente, cómo se transmite, en qué lugares, digamos, del mundo es donde más importa esa enfermedad, y entonces acá en los lugares del mundo no nos lo especifican tanto como, vea, en Sudamérica, en los países X, Y y Z, en los departamentos X, Y y Z, sino que lo dejan como más genérico en el continente europeo, en el continente americano o en el continente africano, pero por lo menos nos empiezan a dar como una ilustración general de esas patologías. Adicionalmente nos dicen como también algunos consejos de cómo se puede diagnosticar esas patologías, y en esos consejos de diagnóstico nos dicen, vea, pueden utilizar esta prueba que es la gold estándar, ¿cierto? Pero en caso de que en sus países no tengan esas pruebas, pueden utilizar estas otras pruebas que también son efectivas, también tienen buena sensibilidad, también tienen buena especificidad. Entonces nos dan como consejos y consejos generales en el tratamiento. ¿Por qué les digo que generales? Porque, por ejemplo, ellos no nos colocan dosis de medicamentos, ellos no nos colocan como el protocolo a seguir, pero nos dicen, vea, esta, al ser una enfermedad bacteriana, es más susceptible como, qué sé yo, a los betalactámicos, por decir algo. Entonces miren que es información muy genérica, pero que lo ayuda a uno. ¿Qué pasa? Miren que la OIE nos da las enfermedades importantes o prioritarias en el mundo. Pero resulta, ahorita decíamos, una de las características de todo programa de monitoreo de las enfermedades debe ser adaptable, y eso también aplica a nivel internacional. El ICA, que es el que hace la vigilancia epidemiológica aquí en Colombia, dice, listo, basado en todas esas enfermedades, hay muchas que pues hasta la fecha nosotros no hemos tenido positivos, nosotros no las hemos reportado, nosotros en la práctica nunca las hemos visto. Entonces esas enfermedades, digamos, pues si bien son importantes, pues como hay que priorizar, porque nuestros recursos y todos los recursos de los países son limitados, pues vamos a seleccionar algunas de esas enfermedades. ¿Basados en qué? En cuáles son las más importantes para nuestro territorio. Entonces ahí el ICA
con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, que por eso está ahí el loguito de la Organización Mundial de Salud, se reúnen y dicen, listo, en Colombia, nosotros somos un país tropical, nosotros somos un país que tiene diversidad de pisos térmicos, donde hay unos que son más fríos, otros que son más calientes, nosotros tenemos unas reservas forestales importantes, nosotros tenemos también unos grados de urbanización importantes, nosotros no tenemos en algunos lugares muchos desarrollos, nosotros tenemos una falta de equipos importantes, entonces empiezan a mirar como todas las características de nuestras ventajas y nuestras dificultades. Y de las enfermedades, y por eso ahí pongo la OMS, de las enfermedades también que siendo de los animales nos pueden transmitir también a nosotros. Entonces también mirar cuáles son esas enfermedades zoonóticas que se presentan también más en el medio. Teniendo en cuenta eso, me voy a pasar a estos cuadritos. El ICA, pues el Ministerio de Agricultura realmente, que el Ministerio de Agricultura es como el jefe del ICA, el Ministerio de Agricultura saca una resolución. Y esta resolución no se ha actualizado desde el 2015. ¿Y qué dice esta resolución? Mire, en esta resolución nosotros vamos o identificamos cuáles son las enfermedades, algunas endémicas y algunas exóticas, que vamos a monitorear, que vamos a checar, que vamos a estar, digamos, con todos los ojos encima para ver si hay incremento o si detectamos los animales sospechosos. ¿Cuáles son esas enfermedades? Las que acá les coloco: brucelosis, dermatofitosis, la encefalopatía, la lengua azul, que estas son que afectan pues a varias especies. La de los oídos está, ahí me hizo falta, pues me hizo falta porque cuando estaba cortando la imagen se me olvidó pegar la peste porcina clásica, porque acá también está la africana, la cisticercosis. Miren que hay unas enfermedades que solamente afectan a los bovinos, que están los hemoparásitos como tropicales característicos, entre otras. Hay enfermedades, digamos, de lagomorfos como conejos y demás, ¿cierto? Enfermedades en las abejas, enfermedades en las aves. No sé si ustedes recuerdan que cuando ustedes presentaron sus enfermedades, en la página del ICA no aparecían todas estas enfermedades. En la página del ICA no aparecía, por ejemplo, lengua azul, no aparecía el carbón bacteridiano, no aparecía las miasis en bovinos o en ovinos, no aparecía nada de estas enfermedades. Aparecía brucelosis, aparecía aftosa, pero el resto de esas enfermedades no aparecían. En los equinos aparece la anemia infecciosa, pero miren que el resto de las enfermedades en la página del ICA no aparece. Entonces uno dice, ay Dios mío, entonces el ICA realmente ¿a qué hace como vigilancia? ¿Solamente le hace vigilancia a esas 11, 12 enfermedades que aparecen en la página o hace más? Realmente hace mucho más. ¿Qué pasa y por qué solamente aparecen, como con todos los protocolos y como en todos los boletines, esas 11 enfermedades que ustedes nos compartieron al comienzo del grupo? Porque no solamente son en las enfermedades, digamos, a las que les hace seguimiento, sino que es por priorización y porque son las que más afectación generan en el país, son las enfermedades a las cuales también de manera, digamos, gubernamental se diseñaron estrategias de control. Entonces, por ejemplo, a estas enfermedades que aparecen en el listado, en los puertos aéreos, marítimos, terrestres, en los puertos que se encuentra uno en carretera, en los puestos de carreteras y demás, también, digamos, les hacen vigilancia, pero no hay estrategias, por lo menos gubernamentales, a nivel, digamos, personal o privado se pueden tomar estrategias, pero a nivel gubernamental como tal o a nivel estatal no hay planes para controlar estas enfermedades, porque digamos que aquí sí la razón o una de las razones principales es la priorización de esos recursos económicos. Entonces, cuando uno dice, vea, es que el ICA no solamente le hace seguimiento a esas enfermedades, le hace seguimiento también a todas estas que están por ley, pero priorizan
las enfermedades que están como en programas también de control. Entonces, por eso es como esa diferenciación entre este listado que es más amplio y el listado que nosotros podemos encontrar en la página del ICA, para que eso, digamos, que quede claro que el ICA no solamente trabaja en esas 11, 12 enfermedades, sino que trabaja en muchas otras más enfermedades. Entonces, eso es lo que tiene que ver como hacer vigilancia a esas enfermedades prioritarias, hacer vigilancia a las que en la zona nosotros adaptamos a Colombia lo que la OIE nos dice. La OIE dice, ve, hay un montón de enfermedades, en Colombia priorizamos las que a nosotros más nos afectan y a esas les damos, digamos, una mayor importancia, teniendo los ojos también abiertos a las demás. Miren acá, se hace vigilancia cuando una enfermedad excede la frecuencia usual. Nosotros también ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. ¿Cuándo hacemos, digamos, o por qué hacemos ese monitoreo de esas patologías? Para poder saber si esas enfermedades, y entonces acá les coloco el término animal, zoóticas, que sería lo mismo que endémicas, y que acá les reitero, recuerden que esas palabras de enzootia, panzootia, epizootia, yo se las coloco para que las recordemos y no las dejemos morir, aunque cada vez en los programas, cada vez en la televisión, en la misma página de la OIE y en todo, pues ya cada vez las utilizan menos y se refieren a esa epidemia, endemia, pero pues si uno se va como a la parte literal de la palabra, pues estarían mal empleadas, pero pues ya nos estamos acostumbrando. Entonces, miren que ese propósito es, listo, hay una enfermedad zoótica que siempre hemos mantenido. Pongámonos el ejemplo clásico, leptospira. Leptospira siempre ha convivido con nosotros y infortunadamente siempre seguirá conviviendo, por lo menos en los años futuros. Es una enfermedad que seguirá conviviendo con nosotros. Pero ¿qué tratamos y por qué es tan importante de hacerles ese seguimiento? Para evitar que esa endemia, que mal que bien, cuando se presenta, pues la logramos ahí sacar adelante, mal que bien, pues evitar que esos casos se nos incrementen y que esa enfermedad endémica se nos vuelva en una enfermedad epidémica. Y que si esa enfermedad se nos vuelve epidémica en un municipio o en un departamento o a nivel nacional, pues también se incrementan las probabilidades de que esa enfermedad epidémica la diseminemos a otros países y que se nos convierta en una pandemia. Muy lo que sucedió en estos tiempos del COVID. Pues no se tomaron las medidas de precaución, porque no se conocía la enfermedad, y eso pues es fatal para siempre que se presente una enfermedad emergente, nos van a coger con los pantalones abajo porque no sabemos cómo tratarla, ¿cierto? Porque no la conocemos. Entonces, con el COVID pasó eso. Empezó a exceder su presentación, ¿cierto? Por allá en China, muy rápidamente, y miren que al no tomar, porque no conocíamos, pues no hay que echarle pues tampoco la culpa, sino que si no se conoce es difícil saber cuáles son las medidas adecuadas de control, y al no haber tomado las medidas de control adecuadas, se regó por todo el mundo. Entonces, hay que hacer esa vigilancia, hay que hacer ese monitoreo para poder evitar que pase lo que está pasando, para poder evitar que esas enfermedades de nuestros animales, que hay mucho movimiento de animales, hay comercialización de animales vivos, comercialización de subproductos animales que también puede llevar esos microorganismos, evitar que eso disemine la enfermedad y se nos convierta o en epidemias o en pandemias. Entonces, eso es a lo que hace relación de hacer esa vigilancia, digamos, para evitar que esas, o para checar, o para estar atentos si esas enfermedades se me están empezando a incrementar. El tercero dice, la enfermedad se presenta de manera más grave. Entonces aquí hay que tener algo en cuenta. Y acá les voy a poner el ejemplo de la influenza aviar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Colombia, o por ejemplo, la influenza aviar, pues es un virus que va a generar afectaciones respiratorias en las aves, una afectación respiratoria en las aves. Eso es lo que va a generar. ¿Qué pasa con la influenza aviar?
Depende. ¿Por qué les digo que depende? Si es una influenza o es el virus de baja patogenicidad, pues las aves van a tener, lo voy a poner en términos como muy vulgares o muy coloquiales, pues va a tener su gripita, pero a los 7, 8 días se autorrecupera, no hay que hacer tampoco como mayor cosa, porque la signología muchas veces puede pasar incluso desapercibida si es de baja patogenicidad. ¿Cuál es el problema? Y por eso, digamos, enfermedad que se presenta de manera más grave. Influenza de alta patogenicidad. ¿Qué pasa con la influenza de alta patogenicidad? Es el virus, ¿cierto? Pero es un virus que se modificó y en esa modificación lo que genera es una signología agravada de la influenza. Entonces la gallina o el ave que tenía una gripita que ella misma se recuperaba a los 7, 8 días, con este agravamiento de la signología, el ave no va a ser capaz. Y como buen virus se disemina fácilmente, entonces se me va a diseminar por todos los galpones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con influenza aviar de alta patogenicidad? Nosotros, teóricamente, en Colombia, no la tenemos. En Colombia, teóricamente, influenza aviar de alta patogenicidad no la tenemos. Somos libres de esta patología. Entonces, ¿cómo nosotros le hacemos vigilancia? ¿O por qué le hacemos vigilancia? Por esas dos razones. Primero, porque es una enfermedad que se presenta de una manera más grave. Nosotros tenemos influenza de baja patogenicidad, pero usualmente pasa desapercibida. Entonces, le hacemos seguimiento a esa influenza de alta patogenicidad porque es una afectación que se manifiesta de manera, digamos, mucho más profunda en los animales y que me puede generar una mortalidad altísima, ¿cierto? Y lo segundo, porque le hacemos también o estamos siempre checando esa influenza de alta patogenicidad. ¿Por qué? Porque para nosotros, para nuestro contexto, es una enfermedad exótica. Nosotros estamos siempre atentos a que esa enfermedad no vaya a ingresar a Colombia, porque si ingresa, literalmente podría ser catastrófica porque nuestros animales, pues teóricamente hasta el día de hoy, no han estado expuestos, digamos, a esta patología. Entonces, por eso le hacemos tanto énfasis a esa manipulación o esa entrada de animales, de aves, que pueda, digamos, llevar este virus de influenza altamente patógena. Somos muy cuidadosos para evitar su ingreso y por eso es que hacemos, pues el ICA, yo digo hacemos, pero realmente el ICA hace algunos chequeos, ¿cierto? O está siempre como mirando la información para poder detectar que ojalá no se presente casos de influenza de alta patogenicidad. Entonces, es esto lo que quiere decir con eso de la enfermedad cuando se presenta más grave, poder identificar que esos patógenos no se me estén volviendo más dañinos de lo que son. Ese cuadrito verde es importantísimo. Y lo pongo ahí con lo de la enfermedad que se presenta de manera más grave, pero no solamente aplica para eso, aplica para todo. Y digamos que esos registros son fundamentales no solamente para la vigilancia, sino también para los estudios epidemiológicos. Y para la vigilancia, no llamando vigilancia epidemiológica, digamos a nivel nacional o la vigilancia que es del ICA, sino también para la vigilancia o el monitoreo que nosotros como médicos veterinarios hacemos en nuestros lugares de trabajo. Los registros son fundamentales para poder detectar esos cambios. Si no tenemos anotado, y cuando yo digo anotado puede ser en el computador o puede ser en un cuaderno, en una hojita, donde sea, pero obviamente pues en una hojita que nosotros tengamos presente, que nosotros pues estemos como revisando, no en la hojita que vamos a botar a la basura. Esos registros, esas anotaciones, es lo que va a permitir hacer la vigilancia pasiva. Sin esos registros no quedamos o no podemos hacer nada. Sin esos registros no podemos saber cómo va, cómo se comporta la enfermedad. No podemos saber si se están afectando o esa patología está afectando más a nuestros animales o esa patología ha disminuido su grado de patogenicidad, no podemos saber si esa patología realmente se está diseminando o no. Entonces, esto de los registros, aunque yo lo coloco acá, es
el componente estrella de toda la vigilancia epidemiológica. Si no hay registros, no hay vigilancia epidemiológica. Si no se tiene identificado cuándo se empezaron a identificar la signología, cuándo se empezó a identificar la sintomatología, qué estrategias de control se han venido implementando, esas estrategias de control ha funcionado o no ha funcionado. Si no hay nada de eso anotado, no hay programa de vigilancia. Entonces yo lo coloco ahí, pero realmente esos registros son como la estrella de todos los programas de vigilancia. Miren acá en el cuarto, cuando la enfermedad es nueva o emergente, endémica o exótica, ya también lo habíamos mencionado. Cuando es una enfermedad exótica, fundamental poder saber o detectar todos los casos sospechosos. Lo que íbamos otra vez al ejemplo humano, lo que se hace con el COVID-19. ¿Qué pasa? COVID-19 no es una enfermedad propia de nosotros. Eso nos llegó, es una enfermedad exótica. ¿Qué toca hacer? Todo caso sospechoso, hay que hacerle prueba, hay que determinar si sí o si no. Lo mismo tendríamos que hacer, o lo mismo se hace con nuestros animales. ¿Qué pasa con lo que dice acá de área geográfica cubierta? Entonces miren acá que yo les pongo local, nacional, internacional o mundial. Es ese seguimiento de esas enfermedades que en algunos casos se puede hacer de manera local. Por ejemplo, nosotros a nivel de Colombia, ¿cierto? Hacemos seguimiento y control a nivel nacional, se hace seguimiento y control a esas enfermedades que ustedes expusieron al comienzo del semestre. Muy bien, vámonos con aftosa. Lo hacemos a nivel nacional, pero resulta que aftosa, nosotros no somos el único país que hacemos seguimiento de aftosa. Aftosa es una de las enfermedades que se les hace seguimiento en todos, pues son los países que tienen buena producción bovina. Entonces, aftosa es un ejemplo de un programa de vigilancia a nivel mundial. Nosotros tenemos programas de vigilancia a nivel local. Sí, por ejemplo, en el área metropolitana y que no, y voy a poner un ejemplo no con animales de producción, sino con animales de compañía, se está haciendo seguimiento a los parásitos de los caninos y de los felinos que pueden afectar también principalmente a la población infantil, pero esos son seguimientos que se hacen de manera, digamos, local, o vuelvo y juego a esa palabra, o que no son, digamos, emitidos por el ente nacional, por el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, para que todos los municipios lo hagan, sino que viendo las necesidades de nuestra zona, el gobierno local decidió hacerlo, lo adaptó. Entonces, cuando hay programas que solamente funcionan en Medellín, hay programas que se hacen seguimiento solamente en Envigado, hay enfermedades que se les hace un seguimiento más riguroso en el oriente antioqueño. Entonces, a eso vuelve y juega la adaptabilidad, poder, de acuerdo a las condiciones, prestarle más o brindarle menos atención a un grupo de enfermedades. Entonces, si es una enfermedad muy importante como en todo el territorio nacional, va a ser a nivel nacional. Si es una enfermedad que es muy importante en algunos departamentos, va a ser más a nivel local de esos departamentos. Entonces, varía mucho y pues nosotros sí tenemos pues como algunas enfermedades en las cuales priorizamos y hay otros departamentos que priorizan otras patologías. Ya. ¿Qué pasa aquí con esta vaina? Miren esta es mi derecha, a la derecha de la pantalla que les aparece tres loguitos. El loguito del Instituto Colombiano Agropecuario, pero también aparece el logo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, y también aparece como el loguito del Instituto Nacional de Salud, que hasta, por lo menos cuando yo di esta clase, hasta el semestre pasado, los estudiantes nunca sabían que era el Instituto Nacional de Salud, pero gracias a todo lo que estamos viviendo, ya todo el mundo sabe quién es el Instituto Nacional de Salud. ¿Quién es?
El Instituto Nacional de Salud es un organismo que depende del Ministerio de Salud que se encarga de vigilar las enfermedades prioritarias en la población humana. ¿Y por qué les pongo ahí los 3 loguitos? ICA, INVIMA, INS. Porque resulta que es que nosotros o nuestros animales estamos en interrelación permanente y hay patologías de nuestros animales que también afectan a la población humana. En este sentido, que este año ha cobrado mucha fuerza y ya también, digamos, es de conocimiento medio popular esta palabra de CIVIGILA. Recordar, CIVIGILA es nuestro sistema de vigilancia epidemiológica a nivel nacional. Vigilancia epidemiológica, es decir, ahí es donde se montan todos los registros. Ahí finalmente es donde se van a llevar como todos los registros. ¿De quiénes? Y acá sí hay que hacer una salvedad. En el ICA se montan todos los registros de las enfermedades que afectan a los animales. En el CIVIGILA se montan todos los registros que afectan a los seres humanos. Entonces, ¿por qué el ICA? ¿Por qué ahí aparece el ICA? Pues dijo ECA. Hay enfermedades de los animales de mucha importancia para los seres humanos y que son de carácter zoonótico. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿cuáles se llevan los registros en caso de que haya afectación humana? Rabia. Si hay un caso de rabia, se tiene que registrar inmediatamente ante el CIVIGILA, porque un caso de rabia básicamente prende y llama otra vez a todas las alarmas y se prende todo el país. Otra enfermedad que se hace o que cuando afecta a un ser humano se debe de hacer la notificación y que acá entonces hay una pequeña discrepancia es leptospira. ¿Y por qué les digo que ahí hay una pequeña discrepancia? Porque es una enfermedad que si bien la única fuente de contaminación para los humanos no son los animales, se puede dar por agua contaminada y demás, pero por ejemplo leptospira no es de notificación obligatoria para los animales. Entonces ahí, infortunadamente, a veces cuando se hace como todo el seguimiento del caso, se tienen dificultades porque como no se reporta en los animales o no se notifica de manera obligatoria en los animales, ahí a veces quedan algunos vacíos en ese seguimiento y en ese control que hacemos de las enfermedades. Vuelve y juega, oportunidad de la información, capacidad de difusión de la información, priorización de las enfermedades que a veces tenemos pequeñas falencias, pero que todo eso en el tiempo se va mejorando, no lo podemos hacer como todo de una. ¿Qué más es importante o cuál otra, otra patología que tiene que ver mucho con los animales y que afectan a los seres humanos se notifica? Leishmaniasis, que leishmaniasis por lo menos en la ciudad nunca pensamos en ella, pero es que se nos olvida que cerca del 60% de nuestra población vive en la ruralidad y en la ruralidad esta enfermedad sí se presenta y es una enfermedad parasitaria absolutamente descuidada por todos nosotros. Y cuando digo todos nosotros, somos veterinarios, médicos, gobierno, población en general. Es una enfermedad totalmente olvidada, pero que es de notificación obligatoria porque puede generar daños severos en los seres humanos. Otro ejemplo, y ahí viene el INVIMA, las intoxicaciones por salmonelosis. Y entonces ahí viene el INVIMA porque intoxicaciones por salmonelosis, eso quiere decir, ojo, que los animales venían contaminados desde la granja. ICA, ¿usted qué está haciendo? Ojo que los animales se contaminaron en la planta de sacrificio. INVIMA, usted es el responsable de hacer esa inspección post-mortem. Médico veterinario que hizo esa revisión post-mortem. ¿Usted qué hizo? ¿Usted sí revisó? O salmonelosis que se contagió, se contaminó el producto en los expendios y que digamos ahí libramos, entre comillas, nuestra responsabilidad, entre comillas, ¿cierto? Entonces, miren que esas patologías que afectan y que, digamos, tienen parte de su inicio en los animales y que afectan a la población humana, son todas esas las que cuando se presenta un caso humano, siempre se hace
un seguimiento detallado y minucioso para evitar que se siga, vuelve y juega, diseminando en la población humana esa patología. Entonces, estos cuadritos me los voy a pasar, que yo les envío las diapositivas y les voy a enviar pues como también la resolución para que la tengan de manera completa, que es donde nos ponen como el listado de las enfermedades que se hacen seguimiento en los animales. Entonces, aquí, miren acá, que estas son las enfermedades que aparecen en la página del ICA. Estas son. Y entonces acá, es decir, estas son las enfermedades que les hacemos o que el ICA les hace vigilancia y control. Entonces en este diagrama yo les coloco unos cuadritos. Y entonces en esos cuadritos, miren, hay un predio afectado. Y ese predio afectado entonces es donde, ¿qué? Donde empieza a ver la sintomatología o la signología, o donde empezamos con eso de monitoreo que se hace como todos los días, con esa chequeo que se hace todos los días. Uno dice, muy madre, aquí están los animales mal. ¿Por qué? Todavía no sabemos, pero hay algo mal. ¿Qué pasa? Me voy a pasar a esta pirámide. Miren acá, que es como una pirámide. Y en la base dice fuentes. Fuentes, y entonces ahí hay otra flechita que me dice ganaderos, los gremios, los médicos veterinarios. Ahí me faltó colocar, pero también los zootecnistas o los ingenieros agropecuarios, las ferias. Listo. ¿Qué pasa con esa fuente? Ya que dice predio afectado. Si hay un predio o un lugar con animales afectados, hay alguien que debe o que detectó que esos animales estaban mal. ¿Quién es el que lo detecta? Lo que llamamos las fuentes. Entonces una fuente puede ser el productor que dijo, ojo que aquí algo está pasando con mis animales. O una fuente puede ser el médico veterinario que trabaja en esas instalaciones y dice, ojo que aquí estos animales tienen algo malo. O puede ser el zootecnista que fue a hacer su trabajo de campo y como pues no es veterinario, pero algo de sanidad conoce, vio como que eso estaba raro y dijo, ojo que esto acá está raro. O fue el vecino que a chismosear y a tomar el café y vio que los animales no estaban bien. Puede ser, digamos que, entre comillas, cualquier persona. Entonces, en ese predio afectado va a haber una fuente. Una fuente es como esa persona, y ojo con la palabra que voy a utilizar, va a ser el buen chismoso. Y el buen chismoso es la persona que dice, ay, ojo que yo acá vi algo raro y como me preocupa, y por eso digo que es buen chismoso, como me preocupa, como yo veo que esto acá está pasando algo raro, pero yo no sé, ¿yo qué voy a hacer? Pues lo voy a comunicar. Y entonces ahí llegan los sensores. El sensor. ¿Y quiénes son los sensores? Generalmente, las secretarías de agricultura de los municipios, las UMATAS o las agremiaciones, por ejemplo, FEDEGAN, que tiene oficinas en algunos municipios, o FENAVI, que también, pues, o todos estos gremios, digamos que tienen sedes en los municipios, esas sedes. Entonces, el buen chismoso que dice, vea, yo vi algo raro, ¿cierto? Yo no tengo ni idea qué es. Generalmente, el mejor sensor son las secretarías de Agricultura y las UMATAS de cada municipio. ¿Qué son las UMATAS? Las UMATAS son las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria. Y entonces las UMATAS, cuando el sensor les lleva, digamos, la información o les lleva el chisme de que hay algo raro, la UMATA, ¿cuál es el trabajo que hace? Ese sensor es como el enlace entre esas fuentes, entre esos buenos chismosos y van directamente, digamos, al lugar donde esos buenos chismosos dijeron que vieron algo raro, y es como el primer paso para determinar si realmente algo está mal o no. ¿Qué problemas hay? Porque ahí, en teoría, funciona muy bien, como todas las pirámides, pero en la práctica ahí tenemos grandes problemas. Y ahí es donde nuestros sistemas de vigilancia empiezan a cojear bastante. ¿Por qué les digo que ahí con las UMATAS empieza mucho a cojear nuestros sistemas de seguimiento?
Las UMATAs, que todos los municipios tienen que tener UMATA, no es obligatorio que los trabajadores de las UMATAs sean médicos veterinarios. Eso, si bien es obligatorio que todos tengan UMATAs, no es obligatorio que en todas las UMATAs haya médico veterinario. Y entonces ahí viene el primer, digamos, la primera cosa el primer aspecto que empieza a tambalear esos sistemas de vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque resulta que si en la UMATA alguien va y reporta que los animales en algún predio tienen algo raro y quienes trabajan en la UMATA no son médicos veterinarios, ¿cómo va a corroborar él o qué autoridad tiene esa persona para corroborar o desmentir, digamos, esa información? Y ahí se nos empieza a complejizar. Porque en las UMATAs, las personas que trabajan en las UMATAs pueden ser veterinarios o técnicas, ingenieros agrícolas, ingenieros agropecuarios, administradores de empresas agropecuarias y un sinnúmero de funcionarios o de profesiones, ingenieros ambientales. Entonces, no necesariamente tienen que conocer de la parte de la sanidad animal, no necesariamente. Entonces, ahí se nos empieza a complejizar. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando, aunque no sean veterinarios, pero cumplen su labor a cabalidad, estos sensores o estas personas que trabajan en las secretarías de agricultura de cada municipio o en las UMATAs, hacen el enlace de manera correcta. ¿Cómo así que hacen el enlace de manera correcta? Notifican o llevan ese chisme, ellos también se convierten en buenos chismosos, entre comillas, a las oficinas del ICA. Y entonces acá recordar que no todos los municipios tienen oficina del ICA, pero hay oficinas regionales, entonces hacen esa notificación, digamos, a las oficinas regionales del ICA. Y el ICA, entonces ahí ya dice, vamos a mandar también nuestros funcionarios a que hagan vigilancia activa y a corroborar esa información que nos llegó, ¿cierto? Y cuando llega digamos, a los predios, miren la casillita azul que sigue, dice centros de diagnósticos regionales. Pues, ¿qué hacen? Hacen algunas actividades de control como la toma de muestras, ¿cierto? ¿Para poder qué? Para poder identificar cuál es la patología que pudiese estar afectando realmente a esos animales para poder corroborar si efectivamente se está presentando una patología o no. Esos laboratorios regionales, dependiendo, digamos, o esos centros de diagnósticos regionales, dependiendo, ¿por qué digo que dependiendo? Dependiendo si realmente se trata de una enfermedad que le hacemos vigilancia a nivel nacional, pues la van a reportar a nivel nacional, la van a llevar hasta el reporte ante el ICA a nivel centralizado en Bogotá. Es una enfermedad que sí estaba afectando, pues hablan entonces ya con el propietario y hacen manejo ya del predio, pero digamos que el reporte no asciende pues a nivel nacional. Y voy a decir algo que suena feo, pero digamos que ese reporte se queda, digamos, dentro del papeleo muchas veces. Y eso, cuando llega el reporte, digamos que yo pongo laboratorios nacionales y oficinas, ahí me faltó colocar, pero también pues oficinas del ICA o lentes ya centralizado del ICA. ¿Qué pasa? Esa información no solamente se queda ahí. ¿Por qué no solamente se queda ahí? Porque dependiendo, a veces se queda ahí si es una enfermedad que le hacemos vigilancia a nivel nacional, pero que a nivel mundial, digamos, no está como en varios países establecida. Pero, por ejemplo, en el caso de aftosa o peste porcina, que son dos patologías que a nivel mundial se les hace seguimiento y control, esa información la llevan o la elevan hasta la OIE y dicen, vea OIE, nosotros nos salió un resultado positivo de aftosa, para que lo tengan en cuenta, para que le avisen también a todos los países con los cuales nosotros tenemos convenios de tratado pues, de comercio, para tomar precauciones y demás. Entonces, esa información se puede llegar a elevar hasta la instancia, digamos, internacional. No toda se eleva a la instancia internacional. Y así, digamos, es como corre
el flujo de la información, que es lo que tenía pues como también en este cuadrito, con el nivel local, nivel regional y nivel nacional. Entonces, esa es como la fuente o la ruta de diseminación de la información para poder que todos nos enteremos de cómo están progresando las enfermedades que afectan a nuestros animales. Aquí, espérenme, yo les pongo, pues igual se los voy a poner grande, pero igual pues no es que se vea mucho. ¿Qué es esto? Esto es una de las patologías que tienen los ojos no 20, sino 40 ojos encima. ¿Cuál patología? Rabia humana. ¿Por qué es tan importante esta patología? Porque hasta la fecha, digamos, si bien han habido algunos avances como la inducción de coma que veíamos cuando mirábamos los estudios epidemiológicos y veíamos como los reportes de caso, si bien hay avances como hacia buscar alternativas de tratamiento, realmente una vez el virus llegue al sistema nervioso central, todavía no hay un tratamiento estandarizado, todavía no hay algo que nos vaya a garantizar que vayamos a sobrevivir. De ahí la importancia que surge para notificar o llevar el chisme a todos lados cuando alguien es susceptible de poder presentar esta enfermedad. ¿Qué pasa? Estas fichas de notificación generalmente las llenan los médicos veterinarios. No las llenan los médicos veterinarios. ¿Por qué? Porque cuando la rabia se presenta en un animal silvestre, pues en un animal silvestre no, cuando se presenta en un animal, en algún predio productivo que usualmente se presenta en bovinos, por el ciclo silvestre de la enfermedad, entonces ahí sí llega el ICA y hace como todo el procesamiento, manda el cerebro a análisis hasta que salga positivo o negativo y el ICA, digamos, lo reporta. Pero cuando se genera una afectación en humanos, entonces la entidad de hacer el seguimiento a los humanos es el Ministerio de Salud y en este caso, digamos, el Instituto Nacional de Salud. Entonces, como esto es de la probabilidad de que un humano tenga ese virus, pues los que van a diligenciar estas fichas son los médicos. ¿Por qué yo pongo este ejemplo? Porque acá es de las enfermedades donde mayor visibilidad se genera entre la falta de colaboración entre médicos veterinarios y médicos humanos. Porque acá es donde uno puede evidenciar claramente que los médicos humanos van por un lado y los médicos veterinarios vamos por otro lado. Porque cuando se diligencia esta ficha que le preguntan, evidentemente parte de la anamnesis es cómo se generó ese accidente, es decir, si fue arañado por un gato, por un perro, y que solamente lo limitan a las especies urbanas. Ahí también la primera, digamos, falencia, si bien es lo más factible por las condiciones como vivimos, eso no quiere decir que, por ejemplo, al hacer una necropsia o al haber analizado el animal, pues, y no tener las pautas de bioseguridad, pues esos productores no se puedan contaminar y demás, pero acá digamos que eso es una de las primeras falencias, solamente, digamos, analizan la parte urbana o el ciclo urbano de la patología, contacto con perro, contacto con gato. Y ahí empiezan como las falencias como en el entendimiento entre los dos lados. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando una persona va a la clínica y dice, sí, es que el animal me mordió, supongamos, que usualmente ocurre en los niños desafortunadamente, y voy a poner un caso exagerado, el perro del vecino mordió al muchachito acá, en toda la cara. Entonces lo llevan a la clínica así corriendo, súper grave, qué pecado el muchachito, el perro acá le destrozó todo este pedazo, quedó el colgajo ahí tirado y demás. Entonces llegan los médicos súper bonitos a limpiar la herida y mientras limpian la herida, entonces empiezan a diligenciar esta encuesta. ¿Cómo fue? Y entonces ahí empieza
La primera que nadie sabe, no sabemos, nadie vio cómo sucedió, el muchachito obviamente ya no podía hablar del susto y por del dolor que tiene, entonces, ¿qué pasó? Nadie sabe. ¿Cómo fue el ataque? Nadie sabe. Y empiezan entonces a hacer seguimiento a ese perro. El perro está vacunado y ahí empiezan los dolores de cabeza. ¿Por qué les digo que ahí empiezan los dolores de cabeza? Van donde el vecino o llaman al vecino, porque el perro del vecino fue el que mordió al niño, ¿cierto? Y entonces empieza, ¿su perro está vacunado? Sí, sí está vacunado. ¿Tiene el carnet de vacunación? No. Y entonces ahí es donde a uno le empieza a dar un no sé qué, en un no sé dónde, porque uno dice, Dios mío, ¿dónde están los carnets de vacunación? Él dice, no, sí, yo los llevé usualmente a las jornadas de vacunación gratuita y lo vacunaron. Y sin carnet no hay entonces evidencia que estuviera vacunado. Por lo tanto, se debe colocar que el animal no estaba vacunado. Y entonces sigue el problema de comunicación entre médicos y médicos veterinarios. Los médicos empiezan, que es culpa de los médicos veterinarios que los animales no tengan el carnet de vacunación, que no tengan su esquema de vacunación al día, que no se les haga el seguimiento. Nosotros empezamos que no es culpa de nosotros, porque nosotros sí los vacunamos, que son culpa de los propietarios, y ahí empezamos todos a echarnos las culpas entre todos. Entonces ahí empieza la comunicación fatal. ¿Qué más problemas pasa? Y todo pasa por algo tan sencillo, y es donde yo les hago mucho énfasis: guardar y registrar. Ese carnet de vacunación es un registro. Sin ese registro se nos complejiza todo. ¿Por qué? Como no tiene registro y asumimos que el animal entonces no estaba vacunado, ¿cierto? Eso es lo que se debe de asumir, y la mordida fue acá en toda la cara que despedazó al pobre muchachito, aunque haya sido culpa del muchachito por molestar al perro, pero entonces llegó el perro y ¡pum!, le despedazó acá la cara. Resulta que esto está acá en esta sección, está pues muy cerca, hay nervios muy cerca al sistema nervioso central. Entonces el virus puede llegar relativamente rápido al sistema nervioso central. ¿Y por qué es importante eso? Porque entonces ahí decimos, esto no solamente es un accidente rábico, que ya les voy a decir qué es eso de accidente rábico, sino que esto realmente es una exposición rábica. Es decir, hay probabilidad de que el perro tenga el virus, ¿cierto? Porque uno siempre presume el peor escenario. Y como hay probabilidad de que el perro tenga el virus, lo mordió tan cerquita y que ese virus puede llegar rápidamente al sistema nervioso central, hay que tomar estrategias de control muy rápido con ese muchachito, y entonces hay que empezarle el esquema de vacunación. Pero como lo mordió acá, tan cerquita al sistema nervioso central, las vacunas puede que no sean suficientes, hay que ponerle también suero. ¿Y qué pasa? A ustedes, cuando se vayan a hacer como rotaciones y demás, les van a exigir que se hagan su esquema de vacunación antirrábica, y se van a dar cuenta que esas vacunas no son nada económicas. Cada vacuna vale como 120.000 pesos, 130.000, eso todos los días sube más de precio. Y esas vacunas, en caso de exposición rábica en humanos, no se las podemos cobrar, no se pueden cobrar a las personas que se les aplique, las cubre el Estado. Y resulta que el suero tampoco es nada económico. Todos los departamentos tienen una dotación que, como todo en esta vida, es limitada, y se tratan de proveer a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, todo aquel humano que tenga una exposición, es decir, que tenga probabilidad de que el virus llegue al sistema nervioso central, se le debe colocar el tratamiento. ¿Solo de vacunas o vacuna y suero? Depende de qué tan cerca haya sido la lesión para que el virus llegue al sistema nervioso central. Otra cosa, otro cuento sería si, por ejemplo, el vecino dice, no, yo sí tengo mi carnet de vacunación, y cuando sucede eso uno dice, gracias Dios por ayudarnos, porque con ese carnet de vacunación uno dice, listo, muy grave lo que le pasó al muchachito, va a necesitar cirugías, reconstrucción facial, bueno, lo que sea, pero no tiene probabilidad de padecer rabia. No le vamos a tener que poner las vacunas, no le vamos a tener que poner suero, no se va a morir pues por rabia el muchachito. Entonces, de ahí, y por eso pongo esto, de ahí es la importancia que nosotros como médicos veterinarios, los médicos como médicos humanos, realmente conversemos
realmente miremos hacia una misma dirección y no estarnos echando las culpas unos a los otros, como es lo que habitualmente sucede, porque cuando nos empezamos a echar las culpas y empieza, no fue el perro del vecino, es un perro callejero, es un gato que no sabemos dónde está, empiece a hacer la búsqueda de esos animales, porque hay que tenerlos en observación mínimo 10 días para poder garantizar si ese animal realmente tiene una signología compatible con la rabia y poder tomar otras medidas de control en la persona que haya sido agredida o si fue un accidente, ¿cierto? Entonces miren que toda esa información nos conlleva a tomar otra serie de medidas. Entonces yo siempre pongo este ejemplo de la rabia acá, porque es la evidencia, digamos, de las más palpables que tenemos de la falta de comunicación y la falta de diálogo, y que siempre empezamos nosotros como médicos veterinarios a echarle la culpa a los médicos humanos a echarnos la culpa a nosotros a echarle la culpa al propietario, y nos desenfocamos y vuelve y juega lo que veíamos al comienzo: estrategias de prevención y de promoción, educación a la comunidad, donde la comunidad realmente se apropie de la importancia de los registros, de guardarlos, de conservarlos. Eso nos evitaría tantos problemas, pero hay quienes fallamos, todos. Ahí no es que fallemos nosotros, no es que falle el médico, ahí fallamos todos en conjunto. Entonces, por eso yo les coloco esto. ¿Qué pasa? Y esta diapositiva, ¿por qué se las coloco acá? Que esta, digamos, es la información de notificación que el ICA, cuando hay una enfermedad de notificación obligatoria a una enfermedad que les hacemos seguimiento y vigilancia así y control permanentemente en nuestros animales, es como la información básica que en la vigilancia activa se solicita. ¿Cuál es esa información básica que se solicita o que se recolecta en esa vigilancia activa? La fecha de inicio del cuadro o de la enfermedad, y entonces ahí empieza a hacer también o empieza a jugar, pues no solamente piden fecha, sino como toda la anamnesis, todo el pasado, todo el devenir de lo que ha ocurrido en esos días en que los animales empezaron a manifestar la signología. Esto del número de semana epidemiológica es la semana del año en la cual se presentó. ¿Cómo así? El año tiene 52 semanas. Entonces, epidemiológicamente tenemos 52 semanas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si el 1 de enero cayó un viernes, ¿cierto? La primera semana epidemiológica no comienza ese viernes, sino que comienza el lunes 4 de abril. 4 de enero, perdón, 4 de enero. Entonces, son las 52 semanas del año, solamente que si el 1 de enero es lunes o martes, comienza desde esa semana, pero si el 1 de enero es jueves, viernes, sábado, domingo, comienza en la semana siguiente para poder contabilizar las 52 semanas. Entonces, importante colocar esa semana, ¿para qué? Y eso es lo que había lo que veíamos en los boletines, poder identificar semana a semana qué casos, qué enfermedades han incrementado o han disminuido. Obviamente, el nombre del predio o de los predios que están afectados con la ubicación, la ubicación, digamos, lo más exacta, que digamos, pues en ciudad sería muy fácil, pero en campo pues a veces no es tan fácil generar, entonces sí colocar por lo menos la vereda, a cuántos kilómetros del casco urbano están, colocar como todas las indicaciones para poder identificar realmente el lugar de afectación. ¿Cuántas o cuáles son esas especies? No solamente está afectados los bovinos o no, me están afectando los bovinos y los cerdos, me están afectando los cerdos y las cabras, ¿cierto? Entonces, colocar realmente, o es importante que en esa descripción o en esa vigilancia activa se dé toda la información de las especies, la cantidad de animales comprometidos. Esto del nombre del cuadro clínicamente observado es generar, y a ustedes en su clínica les hacen mucho énfasis, poder generar la lista de problemas, ¿cierto? Poder generar la lista de problemas. ¿Para qué es fundamental esa lista de problemas? Para poder generar mi lista de diagnósticos diferenciales. Entonces, esto del nombre del cuadro clínicamente observado es eso, poder
en esa investigación activa, agrupar, tener muy bien definido la lista de problemas que presentan esos animales o ese animal, pues si es uno solo, pero tenerlo muy claro y poder, basados en esa lista, generar la lista de diagnósticos diferenciales que, digamos, pueden ser los que estén comprometiendo a esos animales. Como les repito, como en estas enfermedades de vigilancia obligatoria, digamos, se mandan las muestras al laboratorio, pues poder también en esos registros debe de quedar indicado a qué laboratorio se va a enviar esa muestra, qué muestra fue la que se envió, cómo se envió esa muestra y posteriormente en ese registro debe quedar indicado cuál fue el resultado, digamos, del laboratorio para la muestra o pues para la enfermedad que haya resultado, digamos, el laboratorio, el resultado o el diagnóstico definitivo. Se debe diligenciar cuál fue ese diagnóstico definitivo. Y finalmente, pues se saca el porcentaje de enfermos, de muertos y demás. Que eso es, ¿qué hace la vigilancia pasiva? Resumir toda esa información, que no es solamente uno el que llega al día. Eso llegan muchas de estas fichas de notificación de vigilancia activa. Entonces, el que hace la vigilancia pasiva es el encargado de resumir todo eso y poner en esos boletines epidemiológicos la proporción de muertos, es decir, vea, el resultado finalmente fue negativo, el resultado finalmente fue positivo, por lo tanto en el departamento de Antioquia tenemos 20% de casos, 10% de esos casos se murieron, o 40% de esos casos se murieron, o se murió el 100%, lo mismo con cada uno de los departamentos. Entonces, eso era, digamos, lo que teníamos para mirar como el día de hoy en relación como determinar esta parte de vigilancia epidemiológica que les repito, las podemos hacer desde nuestra finca o desde nuestros lugares de trabajo, algo muy local y sin que sea de notificación obligatoria, pero que también es bueno que tengamos en cuenta que esa vigilancia se hace desde el ámbito nacional para algunas, que quisiéramos que fueran muchas más enfermedades, obviamente, pero se trata de hacer por lo menos para las enfermedades como más frecuentes o de mayor impacto para las producciones. Preguntas hasta el momento, chicos. Aquí estoy ingresando al chat y aquí en el chat, ya te voy a responder, Manuela, no se me ha olvidado tu pregunta, pero te hago una pregunta, Manuela. ¿De cuál taller me estabas hablando? El taller, es que no me acuerdo si ya todos me entregaron los ejercicios de ensayo clínico o este taller nuevo que voy a colocar. Si es el de los ejercicios, pues ya están como pasados de tiempo, ¿cierto? Pero si es este que estoy colocando, el de hoy, el que estoy colocando. Si es este, ¿para cuándo? ¿Para el miércoles, para el viernes, para este viernes o para el miércoles? No sé, los escucho, que ahí se los acabo de montar. Profe, ¿y no es mejor como hacerlo en clase el viernes? ¿Hacerlo en clase el viernes? Sí, porque igual eso era lo que íbamos a hacer hoy, pues te habías dicho que el miércoles lo hacíamos en clase y como no se acabó el tiempo, pues por eso pregunto. Bueno, entonces hagamos pues una cosa. Lo vamos a hacer, entonces, ¿qué vamos a hacer el viernes? Espérenme, yo abro el taller y les comparto la imagen del taller o ya para que miremos en qué consiste el taller y bueno, el viernes lo podemos entonces realizar entre todos, no tengo problema con eso. Entonces el viernes, digamos que, ¿cómo así que lo vamos a realizar entre todos? Ya les voy a decir en cómo lo vamos a hacer. Este es el taller y tiene, digamos, pues 2 puntos, pero realmente son como 5 puntos. El primer punto, o todos los puntos, bueno, el primer punto es un caso que yo les coloco. Y en ese caso yo simplemente les digo, vea, este caso que yo les coloco es un estudio o es un programa de vigilancia. ¿Es un estudio epidemiológico o es un programa de vigilancia? ¿Cierto?
básicamente, y que me den los argumentos de por qué consideran si es un estudio o si es un programa. ¿Cuál es la diferencia con los puntos que tienen abajo? Que en los puntos que tienen abajo, adicional a que les pregunte, que me digan si es un programa o un sistema de vigilancia o un estudio epidemiológico, que me digan si esas situaciones, esas 5 situaciones que yo les planteo ahí, se está tratando en el caso de que sea un sistema de vigilancia, si me están hablando de un sistema de vigilancia local, nacional o internacional, si me están hablando realmente de un sistema de vigilancia o me están hablando de un estudio epidemiológico, si me están hablando de una enfermedad que para nuestro territorio nacional sea endémica o si nos están hablando de una enfermedad que para nuestro territorio nacional se considere exótica, y si me están diciendo si esos datos, en caso de que sea un sistema de vigilancia, me los están recolectando de manera activa o pasiva. Entonces, realmente no es muy complejo. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer el viernes? El viernes, pues yo sé que ustedes forman sus grupitos como de trabajo. Entonces, el viernes, muy a las 7 de la mañana, así como siempre que tenemos clase, yo voy a estar conectada. Y cada uno, digamos, o voy a estar conectada, ¿para qué? Para que cuando estén entre los grupitos o si lo están haciendo solos, profe, este punto, por ejemplo, el punto A mí no me queda claro qué es eso de la enfermedad de Aujesky, yo no tengo ni idea qué es eso de controlar la patología o cuáles son las estrategias, o definitivamente no entendí. Entonces, yo les colaboro, digamos, o les doy indicaciones puntuales en caso de que haya alguna situación que no les quede clara. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, chicos, ahí encuentran en el chat del taller. La idea entonces es que el viernes yo me voy a conectar. Vamos a estar como desarrollándolo. Si tienen preguntas, no, profe, en el punto B no entendemos, yo les colaboro. Y para que al finalizar, pues en el transcurso de esa mañana me lo envíen nuevamente pues como al correo, para yo pues sobre todo tener la evidencia de física de que lo desarrollaron, para la cuestión del seguimiento. Hablando de seguimiento, pues se darán cuenta que ya nos quedan muy poquito tiempo de curso. Realmente, denme un segundo, epidemiología 6.1, estamos en la semana del 13, ¿cierto? 13 y 15 nos quedan básicamente la semana que sigue, que es la del 20 y el 22, y luego 26 y 29, que el 29 es donde tenemos nuestro examen final. Entonces ya nos queda realmente muy poquito. La idea es que la próxima semana, pues el viernes hacemos este tallercito. La próxima semana miramos algo como de la transmisión de las enfermedades y empezamos a mirar como, aunque sea de manera teórica, el análisis, que es muy complementario con esto de vigilancia epidemiológica, como la búsqueda de brotes, el análisis o el estudio de brotes, y se acabó esta vaina. Entonces, para el seguimiento nos queda como este taller y otro taller como de transmisión de enfermedades. Nos quedan esos 2 talleres. ¿Qué va a pasar? Cuando me entreguen el viernes este taller y la próxima semana el otro tallercito que hagamos, yo les voy a mandar solamente con el código, ¿cierto? Se los mando un cuadrito de Excel. Les voy a mandar un cuadrito de Excel. Y en ese cuadrito de Excel van a buscar o van a identificar obviamente su código y van a mirar nota por nota si realmente es la nota, que yo creo que no me equivoqué, creo yo, pero es para que rectifique. Si realmente las notas que aparecen ahí son las notas que ustedes obtuvieron en todas las actividades de seguimiento que realizamos.
profe, no estoy de acuerdo, usted esto no me lo había calificado así, sino que usted me lo calificó de otra manera. Simplemente me van a escribir en ese momento un correo diciéndome, profe, te equivocaste en esta nota, mi nota había sido esta, y me anexan como la evidencia que posiblemente yo me haya también equivocado en la digitación. Entonces, cuando yo les mande ese cuadrito de Excel, revisen muy bien como todas las notas de seguimiento. ¿Para qué? Para poder, digamos, en el transcurso de ese fin de semana, poder montarles o subirles a la plataforma lo del seguimiento. Entonces, para que cuando yo les mande ese cuadrito de Excel no vayan a hacer caso omiso, sino que realmente pues como que lo estén como muy pendientes, porque yo traté obviamente como de no equivocarme y traté de ponerles realmente como la nota de cada uno, pero uno no sabe, a veces uno también se equivoca y por ponerle la nota al uno se la puso al otro. Entonces que rectifiquen muy bien sus notas de seguimiento. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, niños, como Profe, dímelo. entonces este taller sería la última nota de seguimiento. Este taller que lo hacemos el viernes sería la penúltima, porque la otra semana hacemos un taller muy sencillito de transmisión como de las enfermedades, y ese sí sería la última. Listo, profe, gracias. Bueno, niños, como siempre es un placer compartir con todos ustedes. Nos vemos entonces el viernes para que realicemos como el tallercito, y se me cuidan mucho, que tengan un feliz día. Profe, gracias, feliz día. Gracias. Entonces, igualmente.